La Universidad de Costa Rica abrió la Facultad de Arquitectura en los años 70. Antes en el país solo había ingenieros que poco poseían un énfasis en la arquitectura. Por lo tanto, antes un profesional de arquitectura tenía que estudiar en el exterior. Todos estos profesionales estudiaron en el apogeo del estilo de la arquitectura moderna, como los grandes maestros Mies van der Rohe, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright y Louis Kahn, entre otros. Al momento de regresar a Costa Rica, el país estaba en un momento que necesitaba construir edificios, en su mayoría públicos, de los cuales todos poseen este estilo de arquitectura. En los edificios urbanos influyeron en apropiarse, en generar espacio público, lo cual en su mayoría se necesitaba en la ciudad de San José. Para este recorrido vamos a investigar sobre 5 edificios muy representativos en el área de la arquitectura moderna del país, los cuales son la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, Instituto Nacional de Seguros, el Museo de Oro y la Plaza de la Cultura, el edificio de la Caja Costarricense del Seguro Social y por último su anexo, el edificio Genaro Valverde Marín. Fortaleza. Se crearon edificios públicos en su gran mayoría por profesionales de arquitectura costarricenses. Oportunidad. Se incrementaron los espacios públicos y se aplicaron nuevos materiales y nuevas tecnologías. Debilidad. Se empieza a generar una arquitectura sin identidad, porque los edificios que se investigaron son influencias de otros países. Amenaza. Actualmente, muchos de estos proyectos presentan modificaciones, lo cual pierde la identidad del edificio, tanto estética como en el hito histórico en el cual se generó el edificio. Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano. Sobre terreno en declive se alza el edificio de la Biblioteca Nacional, de dimensiones horizontales y compuesto por 2 cajas superpuestas, la una transparente y la otra perforada, ambas con proyección climática, la primera vidriada con parasoles metálicos y la segunda con paneles prefabricados en hormigón. Ambos volúmenes nivelan la irregularidad del terreno y permiten al arquitecto ubicar en la base y sobre calle lateral una galería. Internamente se asemejan grandes áreas de planta libre. En ellas se ubican la sala de lectura y los estantes de libros. La fachada principal, orientada al sur, que obligó al diseño de los parasoles, mira hacia el Parque Nacional. En el centro de la extensa fachada se destaca el diseño del acceso, formado por una majestuosa escalera de mármol y una elevada losa curva de concreto armado en voladizo, que se extiende hacia el espacio externo y casi alcanza la acera. Fortaleza. El diseño de grandes espacios de plantas libres, utilización de espacio de doble altura. Oportunidad. La utilización de materiales en armonía con el entorno. Debilidad. En su época no se diseñaba con la Ley 7600 por su entrada principal en escalinata. Amenaza. La ubicación del edificio, al igual que muchos sectores josefinos, en horas de la tarde o de la noche, es complicado para el tránsito peatonal por el sector. Instituto Nacional de Seguros. El partido arquitectónico seleccionado para el Instituto Nacional de Seguros fue el de Plancha y Torre, similar a otros edificios construidos en la década anterior por la empresa privada y otras instituciones autónomas y administrativas del Estado, como la Caja Costarricense del Seguro Social, la Corte Suprema de Justicia y el Banco Central de Costa Rica. El edificio presenta rasgos de la influencia de los 5 puntos de Le Corbusier. Algunos de ellos son la elevación sobre pilotes, la planta libre y fachada libre. El volumen horizontal de la base es del doble de la altura, alberga el vestíbulo general y el área de servicio al cliente. Este volumen se eleva sobre el nivel de la calle por medio de pilotes, los cuales forman una amplia área externa integrada al espacio urbano. Los demás pisos se distribuyen en la torre vertical según el concepto de planta libre. Anteriormente el edificio incorporaba en el primer piso el Museo de Jade, desde 1980, que la Junta Directiva del INS aprobó el reglamento de la administración y mano del museo. En todas las etapas de su construcción se utilizaron elementos prefabricados, pilotes de fundación, bloques de concreto, vigas postensadas, cielos suspendidos, con estructuras de aluminio y divisiones interiores livianas, tipo modular, las cuales permiten hacer ajustes en la distribución interna del espacio. En las fachadas laterales se utilizaron enchapes de mármol amarillo similar al de los edificios de la Corte Suprema de Justicia y en las frontales planchas prefabricadas de hormigón aparente. Fortaleza. El edificio conecta la primera planta con el espacio urbano por medio de una planta libre. Oportunidad. En su época fue el primer edificio en ser dibujado los planos por medio de computadoras.
Debilidad. Actualmente el edificio no incorpora estrategias alternativas como por ejemplo ventilación cruzada. Amenaza. Se generó un cambio de las fachadas, lo cual genera una pérdida de identidad del proyecto. Plaza de la Cultura y Museos del Banco Central. Esta zona, en la que confluyen diversos corredores ambientales que se fundan en un nodo lúdico de gran riqueza espacial, se ha convertido en el punto de destino por excelencia para turistas y costarricenses. Desde su creación, el Teatro Nacional ha sido el punto focal preponderante, mojón histórico de la primera gran inversión que hizo el país en el campo de la cultura. Este espacio urbano al principio estuvo separado de la plazoleta por la tercera calle. La plazoleta, con su monumento, se creó como un homenaje al expresidente que le dio su nombre, sin ninguna otra función adicional. Cercada por una valla de columnas y cadenas, la plazoleta existió sin relación funcional con el teatro. En 1960, con la puesta en marcha del Plan Garcés, dirigido por el urbanista chileno César Garcés, la plazoleta y el teatro emergieron al ensancharse en la segunda avenida hacia el costado sur. En 1970 la ciudad había crecido bastante y las condiciones políticas y económicas del país eran favorables para que la segunda inversión pública en actividad cultural, después de la creación del teatro, tuviesen resultados. Se expropiaron los terrenos ubicados al costado norte del Teatro Nacional, y en este espacio se construyó la Plaza de la Cultura, conjunto museístico que dejó al descubierto el costado oculto del teatro. La construcción de la Plaza de la Cultura consolidó la imagen de este inmueble como punto focal, como edificio preponderante, el cual ya había sido declarado como Monumento Nacional en 1965. Por eso la concepción subterránea de los museos tuvo un doble sentido: resguardar nuestros más preciados tesoros precolombinos y a la vez dejar visible la cara oculta del preciado monumento. Desde el punto de vista arquitectónico, la Plaza de la Cultura impone un singular, laborioso proceso constructivo, a base de concreto expuesto y en una estructura reticular celulada, poco común en la cultura constructiva del país. Marca una pauta y el inicio de un lenguaje arquitectónico muy emulado posteriormente. Un agradable proyecto que resguarda las enseñanzas de la tierra, nuestro más preciado tesoro cultural. Fortaleza. Se incorpora un espacio público en la ciudad que necesitaba en ese momento. Oportunidad. Se descubre la fachada norte del Teatro Nacional. Debilidad. Actualmente la plaza no cumple su objetivo, ser un espacio generador de cultura, ya que la municipalidad tiene prohibido casi en su totalidad actividades sin un previo aviso. Amenaza. Actualmente la plaza es un espacio de tránsito y no genera una interacción. En el momento de su creación fue uno de los edificios más modernos del país y con el tiempo se ha convertido en emblema de la institución. Su diseño refleja la consolidación del movimiento moderno en Costa Rica, una torre cuyos ventanales se orientan al norte y al sur para garantizar la ventilación cruzada de los vientos que ingresan a la ciudad a través del llamado Paso de la Palma, un generoso vestíbulo en el primer nivel y un estudiado criterio estructural. Al igual que varios de los edificios enmarcados dentro de esa corriente moderna, sus muros cortina fueron enchapados con mármol. Años después ese material debió de ser reforzado con pernos, pues en uno de los sismos que ha soportado la ciudad, el edificio sufrió el desprendimiento de varias losas. Una gran parte de su vestíbulo fue techado con losas de concreto, espacio que poco a poco se ha ido omitiendo en las nuevas edificaciones del país. El edificio de la Caja, al igual que muchos de sus contemporáneos, ha debido adecuarse a las nuevas tecnologías, muy especialmente a sus instalaciones electromecánicas, con la incorporación de un sistema contra incendios construido en los años 90 y con la incorporación del cableado estructurado. En principio, el diseño evidenciaba una clara integración del espacio interior con el exterior, pero las relaciones sociales, especiales y funcionales de la ciudad han cambiado. Parada de autobuses en sus costados norte y sur, ventas ambulantes en sus 4 lados y jardines convertidos en dormitorios de los indígenas. Ante esta difusión urbana, en el año 2001, la administración de edificios cerró este espacio con una verja exterior. Fortaleza. Se genera una arquitectura moderna y esta correlacionada con el mobiliario y el diseño interno que actualmente se mantiene. Oportunidad. En su momento el edificio generó grandes jardines y espacios al exterior. Oportunidad. En su momento el edificio generó grandes jardines y espacios al exterior. Debilidad. Sus espacios al exterior generaban ventas ambulantes y el ingreso de indigentes, lo cual generó cerrar para mantener mayor seguridad. Amenaza.
Actualmente los enchapes de mármol de las fachadas tuvieron que ser reforzadas con pernos. Edificio Genaro Valverde Marín. Si una de las características del movimiento moderno es el uso del concreto armado revestido, este edificio, de tendencia expresionista, apuesta por lo contrario. Se convierte en la antítesis del edificio que lo anexa, la Caja Costarricense del Seguro Social. Lo margina y se divorcia de él. Su volumetría resultó ser un juego de expresiones formales que no respondió nunca a la función para la cual fue concebido. Es contemporáneo de la corriente que se venía gestando a partir de la construcción de la Plaza de la Cultura y la sede del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, con el uso del concreto armado en forma expuesta y a través de la utilización de complejas formaletas. Fortaleza, uno de los proyectos más representativos del movimiento moderno con estilo brutalista. Oportunidad. A pesar de su divorcio con el edificio principal de la Caja, posee elementos en un equilibrio asimétrico. Debilidad. Actualmente, por el mantenimiento del edificio, no se está respetando los materiales originales del proyecto. Amenaza. El edificio genera una excelente ventilación natural, la cual no se puede aprovechar por los excrementos que depositan las palomas en las terrazas. Esto genera un mal olor, lo cual genera cerrar todas las ventanas.